Hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquico de Todo. Hoy vamos a hablar sobre el libro titulado El maestro de esgrima, de Arturo Pérez Reverte. Si te gustan las novelas donde el pasado corta como un florete y la palabra honor huele a pólvora, siéntate. Hoy diseccionaremos El maestro de esgrima, de Arturo Pérez Reverte. Se publicó en el año 1988. Es, junto a El Húsar, una de las primeras novelas con las que el autor dejó la crónica para dedicarse a la ficción. Es importante tener esto presente. No estamos ante un novelón tardío del autor consagrado, sino ante un escritor aún en construcción de su universo temático, aunque ya con voz firme. Esa juventud relativa de la novela explica una mezcla potente: oficio periodístico, economía y precisión, y atracción por la historia, un cóctel que caracterizará buena parte de su obra posterior. Conviene decir que busca reconstruir un tiempo, exactamente, es eso así. En Madrid, el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX, en torno a 1868, y situar en él un personaje que es, a la vez, artesano de la esgrima y vivero de valores desplazados. Valores desplazados. La novela se alimenta del choque entre códigos antiguos, lo que podríamos llamar la ética del florete, y el tumulto político y social que anuncia la modernidad. ¿Sabíais que, primero, El maestro de esgrima fue escrita en 1988 y figura como la segunda novela larga de Pérez Reverte, después del Húsar, en 1986, como hemos dicho antes? Eso la sitúa en un momento formativo pero firme en la carrera de dicho autor. Segundo, la edición en inglés aparece traducida por Margaret Hull Costa, traductora de referencia del español y del portugués al inglés, autora de traducciones de La Tabla de Flandes, El Club Dumas y otras. La traducción ayudó a introducir la obra en mercados anglosajones. La novela fue llevada al cine por Pedro Olea en 1992. La película cosechó nominaciones, concretamente 11 a los premios Goya, y fue seleccionada como la entrada española al Oscar a Mejor Película Extranjera. Aunque no alcanzó la nominación final, no pasa nada. La adaptación es interesante porque es muy fiel al espíritu y, sin embargo, comprime y enfatiza facetas distintas e imagen frente a palabras. Eso crea un diálogo fértil entre libro y film. Cuarto, el autor, periodista y corresponsal de guerra durante más de 2 décadas, trae al relato una mirada descarnada, la precisión en la observación, el rechazo de lo grandilocuente y una simpatía por protagonistas marcados por la experiencia y la pérdida. Esa biografía profesional no es anecdótica, forma el temperamento moral del texto. Quinto, la novela no solo fue bien acogida, sino que figura en numerosos catálogos y ediciones, incluida su popularización en colecciones y traducciones que la han mantenido viva en el mercado de lectores de novela histórica y policíaca. La frase con la que os invitaría a leer este libro sería: la línea que separa de tener unos buenos valores a transgredirla y caer en unos disvalores que corrompen a cualquier individuo o sociedad es tan fina como la hoja de un florete.
Las sensaciones después de haber leído la obra pero sin revelar la trama son las siguientes. Vamos a hablar sobre el contexto histórico y social. Pérez Reverte sitúa la historia en una España donde la monarquía de Isabel II se tambalea y los recovecos políticos, corrupciones, revoluciones latentes, conspiraciones, convierten la ciudad en un tablero de tensión. Ese telón no es mera decoración, legitima la sensación de que los códigos personales, honor, lealtad y destreza entran en colisión con nuevas formas de poder y dinero. Comprender ese paisaje, el Madrid galdosiano que el autor evoca, multiplica el sabor de la lectura. Sobre el tema central, es una novela sobre la extinción de ciertos códigos, la honradez, la fidelidad, la precisión técnica, frente a la ascensión de la pragmática y la ambición. Esa tensión es la energía del libro. No es una elegía pomposa, sino una mirada despiadada y melancólica hacia lo que se pierde cuando el mundo cambia. ¿Por qué esta tensión interesa hoy? Porque nos obliga a interrogarnos. Hay habilidades técnicas, estéticas, éticas que no sirven en la nueva era. ¿Valen menos las formas antiguas de excelencia cuando el sistema premia otra cosa? Preguntas así hacen que la novela siga pegando hoy en día. Sobre el estilo, Pérez Reverte viene del periodismo y eso se nota. Frases medidas, descripciones eficientes, economía en el diálogo, pero también hay rasgos de novelista clásico, atención a la ambientación, sensibilidad por los detalles y una prosa que sabe modular entre la serenidad y la ironía amarga, resultando una prosa que no se pierde en florituras, pero que tampoco renuncia a la densidad emocional. Dos efectos técnicos a subrayar. Por un lado tenemos la economía y ritmo. La novela no desperdicia escenas, cada episodio empuja hacia la siguiente revelación. Por otro lado tenemos la minuciosidad técnica. La descripción de la esgrima no es decorado, funciona como dispositivo simbólico. La terminología, los gestos y la pedagogía del maestro se describen como conocimiento suficiente para convencer al lector. Eso no es pulcritud gratuita, es creación de verosimilitud. La esgrima como metáfora. ¿Y por qué funciona? Aquí está la columna vertebral simbólica de la novela. La esgrima opera en varios niveles. Por un lado, por el técnico, el florete y sus reglas son un sistema cerrado de normas, exactitud, mesura y timing. Por otro, el moral. El maestro encarna un código, honor, enseñar sin trampa, que choca con la coartada moral del entorno. Y el sociológico. El florete actúa como barrera entre clases y generaciones. Aprender a usarlo significa internalizar un universo de valores, y la decadencia del uso del florete simboliza la decadencia de esos valores. Pérez Reverte maneja estupendamente la correspondencia entre movimiento físico y movimiento social. La estocada precisa es una afortunada imagen para pensar la exactitud moral. Y ojo, ese uso de la técnica como epifanía ética convierte la novela en algo más que un thriller histórico. La transforma en fábula sobre la profesionalidad y la obsolescencia. Personajes arquetipos en carne y hueso, pero no planos. El autor no escribe arquetipos vacíos. Sus personajes funcionan como tipos. El
maestro, el poder, la mujer que entra en escena, los veteranos, pero tienen carne, historia, contradicciones, frases que destilan el mundo vivido. Esa mezcla arquetipo funcional más humanidad narrativa es una de las cosas que hacen atractiva la lectura. No se convierten en meros emblemas, siguen siendo sujetos con deseos, fallos y heridas. Hablemos ahora sobre el tono moral, que no es ni puro héroe ni vil demonio. Pérez Reverte evita la hagiografía. El héroe, si lo hubiese, no es perfecto. La figura del honor no se eleva a mitología. Eso permite que el lector no se sienta manipulado para tomar partido sin matices. La novela propone preguntas morales. ¿Qué pesa más, la norma o la intención? Sin impartir catecismos. Esto la hace moderna. No se trata de defender un código a capa y espada, sino de demostrar cómo esos códigos interactúan con la vida real, con sus migajas y sus precios. Ritmo y estructura. Si la lees esperando la clásica progresión novelesca, encontrarás episodios que funcionan casi como escenas de teatro, diálogo, confrontación, caída de telón, pero ensamblados por una arquitectura narrativa propia, microclimas que se interconectan. Esa estructura híbrida, teatral, más novelesca, más periodística, genera un ritmo que en manos de quien narra mantiene la tensión sin recortes, sin resortes melodramáticos. ¿Qué hace memorable a la novela? Primero, por una parte, pulso de novela negra histórica, por otra, melancolía por lo perdido. Segundo, en la esgrima, como en las calles, el detalle funciona para convencer. Y tercero, el autor no cae en la propaganda, dibuja con ojo clínico la complejidad moral de sus personajes. Comparaciones útiles. Está más cerca en espíritu y en temáticas de la Tabla de Flandes que de sus novelas de aventuras de ala triste. Comparte con el Club Dumas el gusto por la intriga erudita y la ficción que respira libros y saberes antiguos. La mezcla de época más honor, más detalle técnico pueden recordar a ratos a la escritura de Pérez Galdós por la reconstrucción social, o a las atmósferas de la novela negra clásica por la pesquisa moral. Pero cuidado, Pérez Reverte no es historicista, purista, ni noer convencido, es híbrido. ¿Por qué leer El maestro de esgrima hoy en día? Pues porque convoca preguntas atemporales. ¿En qué perdemos cuando lo útil sustituye a lo excelso? ¿Qué ocurre con los oficios que requieren paciencia y saber? ¿Qué queda del honor cuando la ciudad se convierte en mercado sin pudor? Estas preguntas no son nostalgia fácil, son interrogantes sobre cómo medimos el valor humano en sociedades que cambian rápido. La novela las plantea con elegancia y sin sermón. Para finalizar, os diré que El maestro de esgrima es una novela que te enseña a leer como quien practica un asalto, con precisión, paciencia y siempre atento al golpe que no ves venir. Y ahora sí, os dejo ya en compañía del mejor sonido de fondo para leer vuestro libro favorito con unos minutos de relax. Pero antes, solo deciros que espero que este vídeo os haya servido. Dadle un me gusta, un like si os ha gustado y decidme qué os ha parecido en los comentarios. Os
os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponerme vosotros nuevos temas, que si estoy capacitado lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora, a leer. Adiós.